Es un placer para mí poder estar conectado contigo nuevamente con la intención de compartirle otro video tutorial bíblico, donde en esta ocasión el tema a estudiar es cómo guardar el Santo Sábado. Así que sin más que decir, vamos a invitarle a iniciar con el paso número 1, en el cual queremos ver en cuántas partes está dividido el día de acuerdo a la palabra de Dios. Y la base bíblica está en Génesis 1 y el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Quiero que miremos que el gran creador, que es Cristo, dividió el día en dos partes. El texto dice que la parte iluminada y soleada la llamó día, y la parte oscura de tinieblas la llamó noche. Sin embargo, en el mismo versículo, Cristo utiliza otros dos términos para referirse a esas dos partes del día. Porque mire cómo termina el texto, y fue la tarde y la mañana un día. La expresión la tarde se está refiriendo a la parte oscura de tinieblas, y la expresión la mañana se está refiriendo a la parte iluminada y soleada. Con eso en mente, ahora sí estamos listos para avanzar con el paso número 2, en el cual queremos ver a qué hora es que inicia o comienza el nuevo día. Y la base bíblica está en Nehemías 13 y el texto 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. El texto bíblico enseña en el primer renglón que el día inicia o comienza cuando va oscureciendo, porque el contexto dice que el día antes del día de reposo, que obviamente es el viernes, Él ordenó que cerraran las puertas cuando iba oscureciendo. Eso es muy importante entenderlo, porque bíblicamente el día de reposo y todos los días de la semana inician cuando va oscureciendo y terminan el otro día cuando va oscureciendo. Los días bíblicos van de puesta del sol a puesta del sol. Con eso en mente y teniéndolo claro, ahora queremos avanzar con el paso número 3, en el cual queremos ver cuántos días de trabajo secular nos ha otorgado Jehová. Y la base bíblica está en Éxodo 20 y el versículo 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Quiero que miremos el versículo 9, porque allí nos dice claramente que Jehová Dios, que es Cristo en este contexto, nos dio 6 días para trabajar en todas nuestras tareas seculares. Esa es la respuesta a esta pregunta. Sin embargo, quiero agregar que cuando decidimos guardar el día sábado en honor a Cristo como el gran creador, el mandamiento enseña que dentro de nuestras puertas, de acuerdo a la última parte del versículo 10, debemos velar de que nuestros hijos también obedezcan el mandamiento. Eso está claro en el segundo renglón. Además de eso, el texto enseña que nuestros siervos y nuestras criadas, que son los empleados, no debemos mandarlos a trabajar en el santo sábado, porque eso también desagrada a Jehová.
Así como nosotros lo vamos a respetar y guardar, también nuestros empleados lo deben de respetar. Otro punto importante es la frase que dice ni tu bestia, que está en el segundo renglón del versículo 10. En ese entonces, las bestias se utilizaban en muchos casos para trabajar el campo. Hoy podemos entenderlo muy sencillamente aplicándolo a nuestros vehículos, a nuestras empresas, a nuestras fincas, a nuestras propiedades. Porque si yo tengo un taxi o un autobús y voy a respetar el santo día de reposo, no debería de facilitarle el vehículo o la empresa a otra persona para que lo use en el día del Señor. ¿Me estoy explicando con esto, sí o no? Y obviamente la parte final del texto dice, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entendiéndose así que si tengo visitas dentro de mi casa, dentro de mis propiedades, ellos también tienen que someterse a la autoridad de mi Dios, que es Cristo Jesús, el gran creador, y respetar el santo sábado dentro de mis puertas. ¿Me estoy explicando, sí o no? Perfecto. Entonces, teniendo eso claro, vamos a avanzar ahora al paso número 4, en el cual queremos ver qué clase de obras podemos hacer en el día de reposo. Y la base bíblica está en Mateo 12, versículos 11 y 12. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es muy importante que nos enfoquemos en el versículo 12, porque Cristo está dando una lección crucial que no podemos pasar por alto. Porque en el día de reposo, cuando hay algún prójimo que está pasando una situación, una emergencia, Cristo nos autoriza a hacerle el bien al prójimo, aunque sea el día santo del Señor. ¿Por qué? Porque es lícito, es correcto hacer el bien al prójimo en el santo día de reposo. Con eso en mente, vamos a avanzar ahora al paso número 5, en el cual queremos ver qué enseña la Biblia con respecto a la preparación de los alimentos para el día sábado. Y la base bíblica está en Éxodo 16, versículos 22 y 23. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Quiero que miremos que en el texto 22 inicia diciendo que en el sexto día, que es el viernes, ellos recogieron doble porción de comida. ¿Por qué? Porque recogieron su comida para el viernes y también recogieron su comida para el sábado, porque está implícito que no tenían que salir a buscar su sustento, su comida, trabajando en el santo día de reposo. Por otro lado, el texto 23 agrega en la parte final que debían de cocer y cocinar todos sus alimentos en el sexto día, prepararlos y guardarlos para el santo sábado, porque esa es la manera correcta de preparar los alimentos para honrar a Jehová en su día santo. Todo lo que hay que cocer y cocinar hay que hacerlo en el sexto día para ser obediente al mandamiento del Señor. Teniendo eso claro, ahora sí estamos listos para avanzar con el paso número 6, en el cual queremos ver
cómo se le llama al día viernes en la palabra de Dios y por qué. La base bíblica está en Lucas 23, 54 y 56. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Quiero que miremos el texto 54, porque dice allí que al día viernes en la Biblia se le llama el día de preparación. Y la razón es muy sencilla, porque ese es el último día de preparación antes de entrar al día de reposo sábado. De hecho, el texto dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. El día viernes es el día de preparación y está antes del día sábado, que es el día de reposo. Sin embargo, es importante añadir que en realidad nuestra preparación para el día de reposo debe empezar desde el primer día de la semana. Desde el domingo tenemos que empezar a hacer los diferentes preparativos de manera que cuando llegue el viernes no estemos cargados y entonces incurramos en desobediencia al mandamiento de Jehová. ¿Me estoy explicando, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que con eso listo y totalmente claro, ahora vamos a avanzar al paso número 7, en el cual queremos ver cuál es una de las distracciones seculares más comunes en el santo día de reposo. Y la base bíblica está en Nehemías 13, versículos 15 al 18. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Es interesante ver que todo el lenguaje del texto leído tiene que ver con transacciones comerciales, porque una de las distracciones más comunes en el santo día de reposo son las transacciones comerciales. Si usted mira con cuidado, la última parte del versículo 15 dice que el profeta los amonestó porque vendían provisiones en el día santo de Jehová. Luego, el texto 16 agrega que traían pescado y toda mercadería para venderlas en el día de reposo. Si usted analiza en el versículo 17, dice que el profeta los reprendió porque lo que estaban haciendo al involucrarse en actividades comerciales, yendo al mall de compras, yendo al supermercado y haciendo todo tipo de transacción comercial, era profanando el día de reposo. Por eso es importantísimo entender que Dios nos ha dado 6 días para involucrarnos en todo tipo de transacción comercial, pero el 7º día es santo, dedicado y consagrado únicamente a actividades espirituales para la gloria de Dios. Con eso claro, vamos entonces a avanzar al paso número 8. En el cual queremos ver cómo debería ser la experiencia del verdadero cristiano en el santo día de reposo.
Y la base bíblica está en Isaías 58, versículos 13 y 14. Dice allí: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Quiero invitarle a mirar conmigo algunas palabras y frases claves que aparecen en el texto 13. Por ejemplo, el segundo renglón dice, y lo llamares delicia. Además dice que el día de reposo para nosotros debe de ser un día diferente a los días seculares, porque tiene que ser una experiencia santa. Por otro lado, hay una frase que dice que nuestra experiencia ese día debe de ser glorioso de Jehová, debe de ser algo maravilloso, algo muy agradable. Sin embargo, para que eso sea así, el texto 13 dice en la última parte que no debemos de andar en nuestros propios caminos. Es decir, que no tenemos que involucrarnos en las actividades que hacemos los otros 6 días de la semana. Escuela, universidad, estudios, deporte, recreación, ese tipo de cosas no son para el día santo de Jehová. Porque dice el texto, ni buscando tu voluntad. Debemos de buscar la voluntad de Dios y debemos de vivir ese día para el servicio al prójimo. De hecho, el texto termina diciendo que ni siquiera deberíamos de estar hablando nuestras propias palabras, porque todo lo que debemos de conversar ese día debe de girar alrededor de Cristo, de su bondad, de su gracia, su misericordia, su protección, sus promesas y todas sus bendiciones que nos dio a lo largo de la semana. Ese no es un día para estar hablando de negocios, de política, de deporte, porque todo debe de girar alrededor del gran creador que es Cristo el Señor. Y cuando nuestra experiencia sea así, entonces nos vamos a deleitar en Jehová. Cristo nos va a bendecir hasta que sobreabunde, porque tendremos una experiencia gloriosa, deliciosa y santa en la presencia del Señor. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Entonces, teniendo eso claro, vamos a invitarle a avanzar con el paso número 9, en el cual queremos ver a dónde deberíamos de asistir y visitar los días sábados que son santos para Jehová. Y la base bíblica está en Hechos 13, 42 y 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Quiero que miremos en primera instancia el texto 44, porque dice allí que en el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y la pregunta del millón es, ¿dónde se juntó casi toda la ciudad? Bueno, miremos el texto 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, porque el lugar a donde debemos de frecuentar los días de reposo es la sinagoga de Jehová, el templo de Jehová, donde nos hemos de congregar con otras personas que creen lo mismo y que están adorando a Cristo en el santo día sábado como el gran creador. Con eso en mente, ahora sí hemos llegado al paso final de nuestro estudio, en el cual queremos ver cuál es la preparación más esencial para no perder la bendición en el día sábado. Y la base bíblica está en Efesios 4, 26
y 27. Dice allí: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En primera instancia, quiero que miremos el texto 26, porque el apóstol dice que si tenemos un malentendido que nos causa ira, tenemos que procurar no caer en pecado y más bien vencer ese enojo antes que se ponga el sol. Porque recordemos que el día termina cuando se pone el sol. Y Dios no quiere que arrastremos enojos de un día a otro, porque eso es darle cabida al diablo. Ahora, si eso es tan importante en los 6 días seculares que nos dio Jehová, es mucho más importante en el día viernes, que es el día de preparación. Porque no podemos entrar al santo día de reposo sin la preparación mental y la preparación espiritual. Teniendo enojos, teniendo ira, teniendo rencores en el corazón, nos va a impedir entrar al día de reposo con la mente y el espíritu correcto para recibir la bendición de Jehová, Dios Todopoderoso. Por eso hay que resolver todo en el matrimonio, en la familia, en la oficina, de manera que nuestra preparación mental y espiritual, que dicho sea de paso, es la más importante para recibir la bendición del día santo de Jehová, la obtengamos el día viernes y así estemos asegurados de agradar a Jehová y recibir la presencia de Jehová en nuestra vida. ¿Me estoy explicando, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, entonces quiero invitarles a que hagamos un breve repaso para afianzar los conceptos en nuestro corazón. Porque lo primero que vimos fue que Cristo, el gran creador, dividió el día en 2 partes: la noche y el día, o la tarde y la mañana. Además de eso, estudiamos que el día bíblico inicia específicamente a la puesta del sol, porque el texto dice cuando iba oscureciendo. Vimos también que Cristo nos ha dado 6 días para nuestros trabajos y tareas seculares, y que en el Santo Sábado Cristo nos autoriza a hacer el bien a nuestro prójimo, porque eso es lícito y es correcto. Otro punto importante que vimos fue que los alimentos deben ser preparados en el día sexto. De hecho, la Biblia enseña que el día sexto, que es el viernes, se le llama el día de preparación. Porque aunque debemos iniciar nuestros preparativos desde el primer día de la semana, que es el domingo, para que cuando lleguemos al viernes no estemos sobrecargados, la Biblia es clara de que el último día de la preparación es el día viernes. Otro punto importante que vimos fue que una de las distracciones seculares más comunes en el día de reposo sábado son las transacciones comerciales. También vimos que la experiencia del verdadero cristiano que guarda el sábado honrando a Cristo como creador debe ser una delicia y debe de ser gloriosa. Por otro lado, mencionamos que el cristiano que honra a Cristo como creador debe frecuentar y asistir los sábados a la sinagoga o al templo de Jehová. Y por último vimos que la preparación más importante y crucial para no perder la bendición en el santo día del Señor es la preparación de nuestra mente y de nuestro espíritu. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que permítame ahora animarle a que dedique tiempo en oración pidiéndole a Dios que lo llene de su sabiduría.
Después de eso, le insto que estudie con este video tutorial y se fije bien y escuche cada una de las explicaciones que damos, para que después de eso conectes las respuestas que aparecen en la guía de estudio con los textos bíblicos que usamos. Y una vez que hayas hecho eso, entonces le animo que se llene de fe y de valor, de manera que compartas y enseñes estos 10 pasos con todos aquellos que Dios ponga en tu camino y que tengan hambre de la palabra del Señor. ¿Estamos conectados, sí o no? Perfecto. Y obviamente, mientras tú compartes estas enseñanzas con otros, quiero que sepas que seguiremos trabajando con la ayuda de Dios, creando más videotutoriales. Así que manténgase conectado porque pronto esperamos regresar con otro tutorial para la honra y gloria de Dios y para tu bendición.